Comunidad, ese es un caso que es un extracto del programa principal, que tiene 3 casos puntuales, ¿ok? Así que si quieren ver todo el capítulo completo, pueden hacerlo directamente en nuestro canal, pueden ver ahí el programa, pero si quieren ver solo este caso, que es el caso de Víctor, pueden quedarse por aquí. En realidad necesito un consejo. Cuento con 5 propiedades. Vamos a hablar de esas 5 propiedades, ¿ok? Casa de herencia, que está alquilada a 1.000 soles mensuales. Le metió aprox 55.000 soles para remodelarla y ha sido su mejor inversión. El segundo es un depa alquilado. Este depa lo tengo alquilado a 670 soles mensuales. Sin embargo, la cuota del banco es 733, o sea, pierde plata todos los meses. La cuota era de 780, pero ya hizo un prepago de 5.000 soles y bajó a 733. Yeah. ¿Okay? Pero igual pierde plata todos los meses ahí. Tercero, terreno cercado. Este terreno le invertí aprox 137.000 soles, incluido el costo del terreno. Sin embargo, no lo alquilo. Ya llevo 6 meses sin alquilarse. Me han ofrecido 100.000 soles. Sin embargo, no lo vendí porque representaría una pérdida de 37.000 soles. Y sin contar la inflación. Claro. El cuarto punto es el cuarto terreno es un terreno de playa Punta Sal. Este terreno le costó $80.000. Desde el 2019 lo tengo allí sin hacer nada. Mi sueño era construir mi casa de playa, hacer Airbnb. Sin embargo, la construcción es carísima y lo veo muy lejano construirlo. El valor de mercado actual está en $120.000 y $100.000. Wow. O sea, tiene una ganancia importante ahí. Sí. El último es terreno de 100 metros cuadrados en Talara. Ese terreno le costó el año pasado 48.000 soles. Tengo planos hechos para construir el primer piso para alquiler y 2 depas en segundo y tercer piso. ¿Cómo crees que pueda ¿Cómo crees que pueda reestructurar este portafolio de bienes inmuebles para empezar a generar mucho más flujo de efectivo, flujo de caja? Debo vender los terrenos y diversificar en la bolsa de valores u otros instrumentos de inversión previo al pago de todas las deudas. Sus deudas son hipotecaria, 74.000 soles a una tasa de interés de 10%. Vehicular, 43.000 soles, 13% de interés. Mamá, 13.000 soles a una tasa de interés de 3.5%. Me imagino es un préstamo de su mamá. Sí, claro. Su esposa, 14.000 soles, 7.4% de interés. Papá, 15.000 soles, 6.5% de interés. ¿Cuánto es la deuda total que tienes, Víctor? Discúlpame. Sumando todo eso, da algo de 150.000 soles más o menos. 150.000 soles de deuda. 140.000, sí. ¿Y cuánto, si vendes todo, cuánto sería tu líquido, lo líquido ahorita? Si vendes todo, imagínate los 5 depas. Los 5 terrenos, todo. Cuando hice el cálculo de vender todo, porque sí lo he hecho, sale Bien. algo así como de llegar a valor de mercado, me salía algo de 670.000 soles, algo así. Perfecto. 680.000. Ya, entonces con esos 670K puedes pagar tu deuda y esos 150.000 soles de deuda y te quedan tus 520.000 soles. Más o menos, sí. Está bueno. ¿Qué Sí, opinas, claro. Nacho? O sea, a ver, las deudas personales, digamos, entre los familiares, las tasas son bien, digamos, razonables, ¿no? Las otras tasas son muy altas, ¿no? Al final, por eso tienes ese tema de que te sale más caro pagar la deuda que lo que alquilas, ¿no? En el caso de los 700 y pico soles de una de las propiedades. Entonces, lo que yo te diría es, digamos, por principio, tú tienes una tasa de interés muy alta. Entonces, es muy raro que vayas a poder conseguir que tus terrenos suban de valor más allá de la tasa de interés que estás pagando, ¿no? No sin mencionar, digamos, lo que tú mismo nos estás diciendo, ¿no? Que es un dolor de cabeza construir, ¿no? Es otro dolor de cabeza, no, si vas a hacer ese primer piso o segundo piso. Al final, ese es un mercado, es a lo que nosotros llamamos un mercado de especialistas. Hay gente que es especialista en hacer eso y buenos gobiernos, malos gobiernos, más o menos, lo hacen y lo resuelven y hacen plata. Nosotros no sabemos tanto de esta vaina. Entonces te mandas con el primer piso, el segundo no te sale, o lo compras, lo alquilas, resulta que la cuota es más baja que el crédito. Lo que veo es que hay un patrimonio importante, ¿no? Si tú resuelves ese patrimonio y has hecho el cálculo y se me ocurre que estás pensando por ahí y lo pones al 5% en Estados Unidos, le vas a sacar mucho más plata que la que estás recibiendo ahora. Son 140.000 dólares más o menos. Y vas a tener tu plata estudiando inglés, tranquila, ¿no? Sin ningún riesgo político, económico peruano. Y créeme que esa pastilla para el dolor de cabeza no la vas a necesitar porque no vas a tener que construir nada y no vas a tener que estar pagándole al banco más de lo que te ingresa del alquiler, ni pensando en a quién se lo alquilas ahora,
¿no? Entonces, Ujú. yo creo que habiendo un patrimonio tan importante, digamos, no siendo especialistas en el tema y con deudas tan pesaditas en tasa de interés y demás, tú puedes resolver eso muy fácil afuera y sacarle una rentabilidad importante a riesgo cero, ¿no? Ujú. Eventualmente, si tienes el sueño de construir esa casa de playa o quieres hacer ese segundo piso y qué sé yo, mi consejo sería esperar, ¿no?, a las elecciones y demás, porque es un tema personal de la casa de playa. Y en todo caso, el segundo piso o tal, hacerlo con alguien que sepa del tema, ¿no? Con un especialista, eventualmente. Pero yo resolvería el patrimonio, lo pondría a estudiar inglés al 5%, riesgo Perú 0, y te haces un flujo importante. Y con ese flujo, eventualmente te puedes mandar a hacer alguna cosa en el tema, porque me queda claro que te llama la atención el activo, ¿no? El activo real, que es el estate, ¿no? Entonces, Son eventualmente lo como puedes hacer. $577 Sí. mensuales. O sea, más o Así menos es. al 5% de renta fija son como $580 mensuales Sí, de importante. flujo de caja, sin Sí. deudas, Sí, claro. ¿no? Ujú. Cero O deuda. sea, ustedes dirían vender todo, o Sí, sea, sí. todas las propiedades. Vende Sí, todo. todo. O Todo. sea, sobre todo porque estás endeudado con un interés que no le vas a Sí. ganar. O sea, eso creo que es lo más complicado, ¿no? Sí, no le vas a ganar. O sea, digamos, a ver, retrocedes 10 años, las propiedades en el Perú están en el mismo sitio. Eh, Ujú. Pueden subir, pero se pueden quedar otra vez estancadas un buen tiempo, ¿no? Mm, Entonces, Claro. no le veo... Y la tasa de interés te va a ganar. sí. Yo no veo digamos, en un lado optimista, hablando en promedios en general, ¿no?, que las propiedades suban más de 10, 15% al año. Y sus tasas Ujú. son altas, ¿no? Así 13%, es. están muy Entonces, pegaditas. no le vas a ganar, ¿no? Entonces, si tú resuelves eso y agarras la plata y la pones al 5, ya le sacaste 5 puntos, ¿no? Acá tendría que subir más de 10 o 15 para empezar a ganar 1, 2, 3. Claro, no le ganas al 5. No vas a llegar. Y tu riesgo es mucho mayor. Entonces, teniendo Claro. como referencia el riesgo de afuera, ganando 5%, al riesgo de adentro, ojalá le puedas sacar 1, 2 o 3. Por principio no tiene sentido más que vender y ponerlo afuera. Ahora, me queda claro que te gusta el tema. Hay un real tema de estate. pasión fuerte, Sí, claro. claro. Entonces, tal vez te quedas con uno, pero sin deudas, Claro. ¿no? Y eventualmente Claro. con algún Hab- especialista haces algo, ¿no? sí, en realidad ya el terreno de playa ya lo puse a la venta. Por ahí he tenido algún interesado. Este, y con eso, solo con esa venta podría pagar toda mi deuda, ¿no? Y me quedo todavía con un capital, digamos, ¿no? De todas maneras. Eh, ajá, había pensado algo así, pero sí voy a evaluar el vender, quizás no todo, pero sí gran parte de Sí. las propiedades. Pero tengo al menos una, que es la casa de herencia, que sí creo que ahí sí tengo un de lo que he invertido, que son 55.000 a 1.000 soles, ahí digamos que una buena ganancia, ¿no? Mensual. Y es Sí. muy fácil de alquilar ese terreno, esa casa, ¿no? Esa sí la alquilo casi siempre, ¿no? Ujú. Casi no tengo meses sin alquilar. De Pero acuerdo. sí, voy a evaluar eso, de Sí, vender sí, todo sobre casi. todo el más rápido es pagar las deudas, vender el que más liquidez tiene, o sea, el que Sí, más... ese que ha subido de precio y matas la deuda. Sí, ¿no? de una. Eso es Ujú. obligado. De acuerdo. Y para el invertir, como ustedes dicen en Estados Unidos, sería directamente a un ETF del S&P, Sí, lo puedes o hacer. hay- Sí, si tienes una cuenta, digamos, en una casa de bolsa local, lo puedes hacer directamente. O lo puedes hacer con nosotros con Flip, que es a través del app muy fácil, ¿no? O con una persona que te contactamos con alguien para que te lleve de la mano por el proceso. Y renta fija son bonos, ¿no? Al final son bonos Sí. del S&P, de las 500 empresas más grandes de Estados Sí, Unidos. digamos, es el S&P de los bonos, digamos, lo Ujú. que está atrás del panda, ¿no? Ujú. Escoge a las mejores empresas de Estados Unidos, ¿no? En vez de ser acciones, son bonos que te pagan tu renta, ¿no? Claro. Y por eso es más seguro. Sí, y me cuadra contigo, ¿no? Porque, digamos, real estate tiene mucho que ver con una renta, ¿no? Entonces el panda hace renta, ¿no? sí. Entonces cambias riesgo Perú por El riesgos de Panda Estados Unidos. el Panda es el que ustedes tienen el más, El más... digamos, seguro, digamos, ¿no? Menos riesgo. Sí, es el de menor riesgo. Y es el que más se asemeja al tema de real estate porque te paga una renta, ¿no?
Y esto que tienen en Flip es en sí es un fondo mutuo o es un fondo de inversión? Es un fondo mutuo. Es un fondo Fondo mutuo mutuo público regulado, ¿no? Donde está claramente dividida la custodia de la administración y del guardado de los valores en Nueva York, ¿no? Ah, ya. Ok, perfecto. Sí, tal cual. Listo, Víctor. Bien. Oye, te agradezco un montón la confianza. De verdad, un caso complejo, pero mira, una solución simple. Sí. Sí. Así que gracias por la confianza y nada, cualquier cosa, estamos ahí listos para atenderte en cualquier otra duda. Gracias a ustedes y felicitaciones por esto que están haciendo. De verdad que no había visto algo parecido en YouTube y de verdad que es necesario, ¿no? Para la gente como yo y como otros que seguramente también tienen todas estas dudas, ¿no? Muchas gracias, Gracias. Víctor, Muchas de verdad. gracias. Un Muchas abrazo gracias. gigante. Abrazo.